Como lo anticipaba, me está visitando mi amiga Silvia, no sé, ¿cómo estás, Sil? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Un gusto volver a estar acá. Como siempre, ahí. Acá. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Trabajando. En los últimos tramos de concejal. Está muy bien. En los últimos 2 meses de concejal. Ya queda... Estábamos hablando detrás de cámara, ¿no? De esto de... ¿Cómo se pasa? El tiempo, vuela el tiempo, realmente. Ya 4 años, Silvia. 4 años. 4 años se van a cumplir el 10 de diciembre, ¿no es cierto? Pero bueno, para lo que es... han sido muy intensos, muy lindos, con mucho trabajo. Aún hoy estoy trabajando en proyectos que vienen, que valen la pena y que están buenos, algunos con mayor repercusión que otros, algunos medio cajoneados, otros que tienen interés en la ciudadanía, como es el proyecto del detector de monóxido de carbono. También otro proyecto sobre el que se está trabajando mucho es sobre el de la limpieza de terrenos baldíos. En fin, digamos que estos dos son 2 proyectos que tomaron mucha relevancia en los últimos tiempos, pero bueno, hay una cantidad interesante de cosas que empezamos a trabajar, cosas que quedaron algunas un poco relegadas por la pandemia, pero no obstante, está bueno. Estamos volviendo a la vida más o menos normal, o sea, lo de la normalidad hoy día, cuando uno habla de normal es un poco entre comillas, porque vamos a volver a la vida como antes con determinadas cuestiones que no estábamos acostumbrados, algunas mejores y otras peores. Esto de la virtualidad, esta posibilidad de hacer un montón de cosas desde la virtualidad nos ha mejorado en algunos casos la vida, en otros casos nos la ha complicado, pero bueno, de todos modos yo como profe de educación física que sabes que soy y trabajando también en colegios, en las escuelas, una de las cosas que había propuesto hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, era justamente apuntalar a una franja etaria que en Tandil está muy olvidada, que es entre los 13 y los 17 años, para lo cual había propuesto, y sobre todo en época estival, una colonia de vacaciones para esa franja, que todos tuvieran derecho y acceso a un espejo de agua, una pileta, digamos que estuvieran cuidados, atendidos por profesionales con actividades deportivas y demás, y trasladar lo que es la colonia infantil a lo que sería una colonia de adolescentes, porque hoy día el chico que no tiene dinero para pagar un club o una pileta o el balneario, se pierde el verano porque es muy difícil y además es muy caro acceder a esos lugares. Entonces era un proyecto muy lindo que también quedó un poco aislado, ya que la palabra amerita estos tiempos. Por esto de la pandemia, pero bueno, espero que se siga trabajando en ello porque es muy interesante, hablando de niñez y de adolescencia, y que la niñez y la adolescencia en Tandil realmente tiene sus deficiencias, está postergada en muchos casos, como en esto, ¿no es cierto?, en esta franja etaria. Y bueno, ese es un proyecto, toqué algo. Ese es un proyecto muy lindo que me gustaría que se siguiera trabajando. Y hay una cantidad, cada vez que me empiezo a acordar todos los proyectos que he ido presentando, digo, pero esto también presento un proyecto. Y algunos van tomando una mayor o menor trascendencia, pero que muchos quedaron como stand-by en la cuarentena. Así que bueno, seguir trabajando hasta el último día, con mucha, mucho intercambio con vecinos, con mucha cuestión de esto del día a día, situaciones de necesidades básicas, lamentablemente, que hay que ayudar, situaciones de salud, que a veces también la gente se siente complicada, no se siente escuchada, por ahí hay situaciones complejas que tratamos de resolverlas en el 1 a 1, en el cara a cara. El consejo, yo siempre estuve en la oficina, puertas abiertas, aún en plena pandemia, con los requisitos y los recaudos del barbijo, de los cuidados y demás. Se restringió el ingreso de gente, pero siempre atendía a personas. El día de hoy, hace 2 días, sin ir más lejos, una señora que sin tener ni siquiera idea de que iba a ir, fue por una situación puntual, y todos los días en ese cara a cara, en ese,
permanente, que yo creo que es para lo que estamos los concejales, ¿no? Más allá de que tenemos la posibilidad de presentar proyectos, pero siendo de la oposición también sabemos que tenemos hay una resistencia bastante grande. Cada proyecto nuestro para que lo aprueben es bastante complejo, pero además a veces hay cosas que están buenas, pero siempre si presentamos algo sale otro y ahí estamos, y siempre es el oficialismo el que pone sobre el tapete proyectos aunque sean similares a los nuestros. Nos pasó con salud animal, que se trabajó muchísimo con eso, fue impresionante el trabajo que se hizo. Yo estoy muy en contacto con 2 organizaciones de Tandil, con Movimiento Activista Animal y con Protectora. Además estuve todo el año pasado, el 2020 y el 21 hasta lo que va, ¿no es cierto?, del 21, haciendo capacitaciones en lo que es ONGs en Red, que trabaja sobre la temática de la fauna urbana. En fin, hemos trabajado muchísimo, presentamos un proyecto muy lindo, muy superador, que después, tuvimos el oficialismo presentó otro, entonces se hizo ahí como un ensamble, votamos por unanimidad la ordenanza, pero no todos los artículos. Estamos preocupados por eso, porque la ordenanza en sí no se está cumpliendo y ya debiera empezar a cumplirse porque es una ordenanza operativa. En fin. Contanos un poquito sobre este tema que tiene que ver con el tema de los animalitos, ¿no? Bueno, el tema de los animalitos es un tema, vos lo has dicho. Nosotros acá tenemos un excedente de fauna urbana. Nosotros le llamamos fauna urbana para que la gente lo entienda, y porque si no parece que hablamos en abstracto. Nosotros hablamos de perros y gatos, ¿sí? Nosotros lo que hemos dicho siempre, y basándonos en modelos de otros municipios exitosos que hicieron gracias a la legislación, hicieron diferencia absoluta entre vivir en un desastre como vivimos en Tandil respecto de eso, a vivir en un municipio organizado y prolijo, por ejemplo, Almirante Brown, donde la convivencia, hay una sana convivencia entre la fauna urbana, mal dichas mascotas, pero bueno, para que la gente lo entienda, y la ciudadanía, ¿no? El humano. ¿Cuál es el secreto? Que no es secreto, pero que para Tandil es algo que nos está costando mucho que se entienda. El secreto es la cantidad de castraciones, ¿sí? Nosotros, por la cantidad de habitantes que tenemos, consideramos que debe haber una cantidad de castraciones anuales, siendo las castraciones masivas, abarcativas, o sea que para todos, gratuitas, por supuesto, por la cantidad de habitantes que somos y por la relación que se establece por gente que sabe, que trabaja esto, por ejemplo, que te digo, este organismo que te menciono, ONGs en Red, debieran haber por lo menos unos 15 animales entre perros y gatos castrados en el transcurso del año. Si vos te fijas en el cuadro de metas del presupuesto, ¿no es cierto?, que nosotros recibimos año a año para analizar, el último presupuesto que no votamos a fines del 2020 tenía como meta castrar 5.000 animales. O sea, estamos hablando de un tercio de lo que debiera castrarse de acuerdo al excedente de fauna urbana que hay. Bien. ¿Por qué hablamos de excedente? ¿Por qué? Porque si vos a los animales no los castrás, se siguen reproduciendo. Claro. Y la culpa no es de los animales, ¿sí? Bien. Hay mucho animal de la calle que por algo está en la calle, y hay que tener un estado presente por eso hablamos de estas castraciones, ¿no es cierto?, abarcativas y demás. Bien. No se está cumpliendo, entonces en esta ordenanza se había puesto como en una proyección de que de acá a 3 años, el proyecto del oficialismo, de acá a 3 años se cumpliera con ese porcentaje de castración. Pero todavía no arrancamos, y no está claro, que es uno de los artículos que nosotros objetamos, es que decime cuántos vas a castrar este año, cuántos el año que viene y cuántos el otro, hasta llegar a lo que se llama equilibrio poblacional, ¿sí? Pero por otro lado es algo que se hace con muy poco presupuesto. Pero por otro lado, en la planta, digamos, de veterinarios que hay en la Municipalidad de Tandil, son 6 veterinarios y uno más contratado. O sea que por esta experiencia en otros municipios y tomando determinados modelos, sabemos que alcanza sobra para generar un shock de castraciones masivas
que cambiarían absolutamente la convivencia entre los humanos y lo que son las mal llamadas mascotas, ¿no es cierto? Así que bueno, es un trabajo que hemos hecho, que estamos complicados, porque también ahí en las zonas rurales a veces va el quirófano móvil y no sé, en los horarios que se dice que se va, por ahí no se cumple todo el horario, hay gente que se queja, recibimos reclamos de vecinos también de las zonas rurales, bueno, en fin, realmente no estamos viendo que la ordenanza se ponga en marcha. Dentro de esa ordenanza también hay un artículo donde habla de la atención primaria, o sea, que vos tengas la posibilidad de llevar en estas épocas de crisis, donde todo cuesta tanto y demás, el costo veterinario, ¿no es cierto? Sabemos que es algo oneroso, entonces habíamos, en uno de los artículos figura esa atención, pero de hecho no se empezó a hacer, no sabemos dónde ni cuándo va a empezar, y tampoco cuántos van a ser los animales que van a ser atendidos, ¿no? O sea, por dónde vamos a arrancar, ¿sí? Entonces nos queda ahí como ese sinsabor de que algo que se votó por unanimidad, más allá de que objetamos y no votamos algunos artículos, pero que bueno, en definitiva, bueno, démosle para adelante porque queremos mejorar la situación actual y qué sé yo, pero estamos ahí como antes, o sea, no ha habido ningún tipo de cosa que vos digas, bueno, realmente se está trabajando en esto, ¿sí? La operatividad de la ordenanza es lo que está faltando, ¿sí? Bien. Así que bueno, es un tema apasionante. Hace mucho tiempo yo, o sea, me empecé a relacionar con este tema porque bueno, por la necesidad también, por esto, por juntarme con gente que me ha invitado, que de hecho todas las capacitaciones que hice fue gracias a invitaciones que he tenido de estas organizaciones. He ido a visitar el lugar donde atiende Protectora, ¿no es cierto? Bueno, en fin, ha habido un trabajo lindo que lamentablemente por ahí no se refleja no le estamos resolviendo la vida al vecino, digamos, todavía. Bien, o sea, bueno, hay varios temas. Has presentado en este momento, bueno, conjuntamente con la oposición, este proyecto que tiene que ver con la parte, con la fauna. Sí, en realidad nosotros presentamos un proyecto primero y nosotros como oposición, y el oficialismo presentó otro. Después de mucho hablar y demás, porque bueno, fue también un tiempo largo de búsqueda de consensos, decidimos, bueno, vamos a tomar el proyecto del oficialismo haciendo algunas reformas. Después dijimos que no íbamos a votar todos los artículos, que de hecho así fue, y si bien se votó por unanimidad, nosotros lamentamos profundamente que todavía no esté, digamos, operativa la ordenanza, ¿sí? Bien. Y que la gente por ahí queda con esa idea de, bueno, pero dijeron que íbamos a tener atención no arancelada, pero ¿qué hacemos? ¿Dónde? ¿En cuál? Bueno, no, va a ser el año que viene, pero si la ordenanza operativa tendría que haber empezado a partir de ahora. Bueno, en fin, esas cosas que dejan, digamos, más incertidumbres que certezas en un tema que sigue preocupando, porque los animales siguen estando en la calle, hay una problemática. De hecho, bueno, también hemos digamos, surfeado un poco la ola de pegarle muy cerquita a la rabia. En un distrito muy cercano hubo un fallecimiento por rabia en un humano, cosa que es terrible. También entonces ese tipo de situaciones del control de vacunación y demás. Vacunar y castrar sería, vacunar, castrar y castrar. Sí. O sea, no hay mucho más que eso. Pero bueno, cuesta hacerlo de manera ejecutiva, ¿no? Bien, Silvia, ¿qué estábamos charlando? Y bueno, el que se está conectando ahora, estamos charlando con la concejal Silvia Nosey. En diciembre estás finalizando tu mandato. Finalizo. ¿Qué te gustaría o qué te quedó pendiente dentro de los proyectos, como decís, esto me hubiese encantado que salga? Mirá, muchos, o sea, en general todo lo que uno presenta lo presenta con la... Yo no he presentado proyectos al voleo así porque hay que presentar algo, salvo cuando por ahí uno dice, bueno, vamos a adherir a, qué sé yo, no sé, a la liberación de Lula da Silva en su momento, que
uno lo hace con convencimiento, pero bueno, sabemos que es una adhesión, pero de los proyectos, de lo que la tarea de concejal, que es estar en la ciudad de uno y trabajar para la ciudad de uno, todo lo que he presentado ha sido absolutamente a conciencia de que existía una necesidad. Bien. Hace un año, exactamente el Face, ayer sí, me recordó una nota que me hiciste vos, justamente un proyecto muy interesante que habla de la provisión gratuita de artículos de gestión menstrual. Que lo hemos hablado con vos, bueno, de hecho está la nota hecha por vos y bueno, también por colegas tuyos. Ese es un proyecto que a mí también, y hablando de adolescencia y hablando de franjas etarias que están complicadas y más aún en esta situación de pandemia, yo cuando me empecé a pensar en ese proyecto lo empecé a pensar en función de la escuela, de cuántas alumnas faltaban o se retiraban de las clases de educación física, por ejemplo, o faltaban a la escuela por no tener una cantidad y una calidad de protección. Bueno, de hecho lo hemos hablado con las directoras, lo hemos hablado, y bueno, y después desde Nación se bajaron proyectos que tienen que ver con la provisión gratuita de productos de gestión menstrual, y yo lo había escrito antes de la pandemia. Después, bueno, vino la pandemia, todo un lío, pero es un tema que a mí me interesaría que le va a dar solución, ¿no es cierto? Que en los centros de salud, las jóvenes, las mujeres, también es una cuestión de desigualdad ante el hombre, esto que muchas mujeres por falta de protección, a veces no solamente las chicas no van a la escuela, sino mujeres que no pueden salir a trabajar o que salen en inferioridad de condiciones. Parece, a veces se me ha criticado mucho por esto, pero bueno, son cosas, solamente basta con vivirlas para saber lo que significan, lo que representan, y bueno, esto, ¿no? De la misma manera que hablamos de salud sexual reproductiva y hablamos de entregar preservativos y anticonceptivos, cosa que celebro que hoy día en los centros de salud se entreguen, también podemos hablar de productos de gestión menstrual. Ese es un proyecto que me encantaría, que realmente sería un pasito adelante, considerar que dentro de la canasta básica, ¿no es cierto?, están esos productos que además son tan caros para el bolsillo de cualquier trabajador o bueno, en estos tiempos de mucha crisis también. Después, bueno, lo que es deportivo, la colonia de vacaciones para adolescentes, por supuesto. Después todo lo que tiene que ver con esto, ¿no?, de mejorarle la vida al vecino. Por ejemplo, el tema de la limpieza de terrenos baldíos, que es complejísima la cuestión legislativa. ¿Por qué? Porque ahí entra la pata judicial. Entonces tampoco es que nosotros desde el Consejo Deliberante o incluso desde el Ejecutivo con una ordenanza lo vamos a solucionar, porque entra la justicia. Es qué pasa si yo me meto a tu propiedad privada a limpiar el terreno, que vos, o sea, qué seguridad le doy al trabajador mío, al trabajador municipal, por decirlo de alguna manera, cuando vos podés decir, sí, pero se metió en propiedad privada, ¿qué pasa con eso? Entonces, ¿hasta dónde, cuándo hay que intimar, cuándo hay que hacer una orden de allanamiento? ¿Qué pasa con los terrenos donde se desconoce el propietario? ¿Qué pasa con los terrenos que están en sucesión y los herederos no están? Bueno, es un tema complejísimo, pero por otro lado, que vos sabés que hay una gran cantidad de reclamos sobre de eso, y que estaría buenísimo que se pudiera mejorar, que se pudiera trabajar. Y uno que bueno, que está ahí también, el otro día tuve respuesta del Ejecutivo, que tiene que ver con la incorporación de detectores de monóxido de carbono en las casas, ¿no es cierto? Ese es apasionante. Tuvimos la suerte yo tengo la suerte de poder trabajar y compartir bastante tiempo con el doctor Miguel Ponce, que es científico del CONICET y es ingeniero en materiales y es un especialista en esto, ¿no? Entonces, yo presenté un proyecto de ordenanza que tiene que ver con la obligatoriedad al momento de dar el final de obra de tu vivienda, de una vivienda familiar o multifamiliar, que tuviera la obligatoriedad de contar con un detector o dos, o la cantidad que indique Camusi o el Enargas de detectores de monóxido. Bueno, la cuestión es que a ese proyecto de ordenanza, que trabajé con gente que muy gentilmente del Colegio de Ingenieros, de Técnicos y de Arquitectos me ayudaron
aprobaron, me dieron letra, junto con un proyecto de Tres Arroyos que también está aprobado, que vino de la mano ese proyecto de una mamá que perdió su hija a propósito de la inhalación de monóxido. Bueno, a partir de todas esas cantidades de actores hicimos un proyecto de ordenanza muy interesante, pero acá hay una cuestión también de potestades, la potestad que tiene el municipio a la hora de instalar determinados aparatos, y ahí es donde debimos hacer un trabajo paralelo con Camusi y el Enargas. De hecho, hemos tenido reuniones con Camusi, y otro proyecto que va de la mano de ese es un proyecto de resolución al Enargas para que sea el Enargas el ente regulador, ¿no?, que diga, digamos, de ejecución a las normas, a la 204 y a la 205, que ya están escritas, que habla de la incorporación de detectores. ¿Qué pasa? El proyecto que me contestaron, que es el de ordenanza, me lo contestan, ¿no es cierto?, desde la dependencia que corresponde al municipio, y diciendo que, bueno, si bien es loable, que lo hayamos pensado y demás, el municipio no tiene potestad sobre eso, porque en definitiva es el Enargas quien rige a Camusi, quien además después rige sobre las normativas vigentes, ¿no es cierto? Bien. Así que bueno, esperemos que nos conteste el Enargas, estaría buenísimo, porque incluso en el proyecto en los dos proyectos, tanto en el de resolución como en el de ordenanza, hablamos de la concientización. Nosotros lo hemos escuchado hablar a Miguel, que muy generosamente también fue a darnos una charla en Consejo Deliberante, y hay cosas que uno no se imagina. Uno piensa en el calefactor, la llama amarilla, y dejar un cachito de la ventana abierta, o no dormir con el calefactor, y ya con eso solucionamos. Y en realidad se ha demostrado que la mayor cantidad de fallecimientos se dan no por los calefactores, sino por los termotanques, que hay áreas muy sensibles, por ejemplo el área de la cocina, hornalla, termotanque, todo junto es bastante fatal si no hay y la buena ventilación. ¿Qué es buena ventilación? Hay índices de ventilación, que no es nada más que abrir un cachito a la ventana. Y por otro lado, bueno, desconocimiento, ¿no es cierto?, que tenemos todos, incluso yo cuando lo he escuchado a Miguel, las primeras veces me daba, yo le comentaba, después salía a mi casa desesperada, a ver cómo estaba, y le decía a mi hija, la que no vive conmigo y tiene los nenes, y sus compañeros, que tengan cuidado con esto, con aquello, con otro, porque salí como muy desesperada, ¿no es cierto?, por todo lo que uno desconoce. Aprendiste. Claro, cómo aprendes y a su vez cómo te das cuenta de todo lo que desconoces o de todo lo que ignoras, ¿no? Bueno, entonces eso, estamos ahora sabiendo que no es potestad del Ejecutivo local pedir la implementación en el Código de Edificación, que tiene que estar regulada por la empresa distribuidora del gas, que es Camusi, pero a su vez a Camusi le tiene que llegar la orden del Enargas. Estamos en eso, que ojalá más temprano que tarde, ojalá, no importa cuándo yo no sea más concejal, pero no importa que para todos sea obligatorio, porque también lo habíamos pensado, o sea, en el final de obra de cualquier vivienda nueva, uno hoy día, vos no te mudás, no haces una casa sin un disyuntor de corriente eléctrica. Entonces, ese era, ¿no es cierto?, el paralelismo que hacíamos. Es irrisorio el valor, también es irrisorio el valor de los detectores, o sea que no es algo que vos digas no lo podemos hacer por una cuestión de costos, pero bueno, también en ese proyecto figuraba en las viviendas preexistentes, que a medida que por una cosa u otra se levantaran los medidores, ya sean por arreglos o por falta de pago, que también como requisito para reconectar estuviera el detector, no solamente las rejillas, que viste que si levantan el medidor de gas después tenés una cantidad de requisitos para reconectar. Bueno, pedíamos eso. Bastante complejo, hasta tanto y en cuanto el Enargas nos expida. También en esos proyectos y en los dos figura que instamos a que las tecnologías, ¿no es cierto?, de fabricación nacional vengan ya con la tecnología incorporada, o sea, el calefactor, el termotanque.
Pero bueno, para eso falta todavía. Sí. Entonces, en tanto y en cuanto no te vendan ya el calefactor con el sensor o el caltermotanque con el sensor, sí. Hacer esta concientización general. De hecho, bueno, trabajarlo. Justamente con Miguel Ponce tenía una charla en la escuela en una de las escuelas donde trabajo, que se suspendió por alerta meteorológica. Lamentablemente no hubo clases, pero Miguel está viajando ahora, pero cuando vuelva la vamos a hacer. Vamos a cerrar el año escolar con una presentación para lo cual los chicos ya trabajaron con el profesor de química, ¿me entendés? Entonces hay como un abanico de cosas, de conocimientos que se incorporan desde la escuela, pero que ayudan a la vida cotidiana y a la concientización, y que bueno, que tal vez como concejal ese proyecto no me lo van a aprobar, pero más temprano que tarde va a haber alguna tecnología que nos tenga más seguro, y más con la cantidad de muertes e intoxicaciones que nos llegan a muerte. De hecho, a pocos días de haber presentado uno de los proyectos, en un hotel de acá de Tandil fue desalojado con varios integrantes de una familia intoxicados. Sí. Aparte, no te das cuenta, ese es el tema. Es que es imperceptible a los sentidos humanos. O sea, es inoloro, insaboro, o sea, no. Vos cuando sentís olor a gas, el gas de red, pues decís, ¿qué olor a gas que hay acá? Lo primero que decís, ¿no? Cuando entras, esto nada, no, tampoco sentís ni siquiera el ruidito. Cuando vos abrís una hornalla y no la prendés, sentís. Hay una... Si agudizás el oído, lo sentís el olor. No hay forma. Esto no tenés registro. Claro, si no tenés algo que te alerte. No tenés registro, por eso nosotros hablamos de alarmas sonoras y lumínicas. ¿Sí? Que de hecho el Enargas, por eso pedimos que se pongan en ejecución las normas, de hecho lo describe cómo debe ser el aparato. Pero bueno, ahí estamos. A la espera, bueno, están presentados y eso es lo importante. Sí. Silvia, hablando obviamente de concejal y todo, tuvimos las PASO, estamos entrando ya en las generales. Sí. ¿Cómo has visto, cómo has vivido esta transición? ¿Qué sabor te ha dejado? Amarguísimo, muy amargo. Amargo, pero muy amargo. Uh-huh. Demasiado amargo, porque la verdad que es un retroceso muy grande. Uh-huh. Yo entiendo, la gente está enojada, todos la pasamos muy mal. Los que tuvimos un trabajo estable y un sueldo fijo, tuvimos un hándicap, ¿no es cierto? Sí. Hay gente que tuvo que desarmarse de su vida para comenzar otra. Hubieron muchísimas ayudas que dio el gobierno nacional. El gobierno nacional, yo creo personalmente, y el gobierno provincial manejaron la pandemia bien, porque no quedaba otra. O sea, hubieron medidas que hasta se discutieron, yo creo que se manejó lo mejor que se pudo. Tuvimos una campaña de vacunación fantástica. Vos pensás que hace un año esta parte, estamos en los primeros días de octubre. Sí. Vos pensás, los primeros días de octubre del año pasado, ninguno de nosotros y la ciudadanía en general, creo, daba un peso porque a esta altura estuviéramos todos vacunados, ¿sí? Y eso ocurrió, felizmente, y ya está la vacuna, y están dando turnos para los niños entre 3 y 12 años, 13 años. Bueno, entonces, pero la gente está enojada, porque obviamente el bolsillo, las necesidades, la inflación, hay discursos muy contradictorios en algunos casos, y hacen que se produzca ese choque, ¿no es cierto?, de lo que uno siente, de la bronca, de la impotencia, del descreimiento de la política. Es donde, en estas etapas, donde se empieza a hablar mal de la política y los políticos, ¿no? En realidad la política es una herramienta maravillosa, de transformación maravillosa. El problema es cómo se usa. Y lamentablemente en estos tiempos de tanto enojo, empiezan a aflorar, si vos mirás en el menú electoral que hay, empiezan a aflorar determinados personajes o determinadas fórmulas que vos decís, no puede ser que estén diciendo lo que están diciendo y la gente los vote. A veces es inexplicable. Pero bueno, es lo que dice el pueblo, hay que saber escuchar al pueblo también, por algo está tan enojado.
hay que irle con la verdad. Yo creo que lamentablemente fueron muy duras estas elecciones, y yo espero que se puedan revertir, mejorar. Yo no quiero nunca más Macris y Vidales, personalmente, lo digo, me hago cargo absolutamente de lo que digo, no quiero más Macris y Vidales, ni nada por el estilo. Hay un montón de cosas cuestionables en los gobiernos nacionales y populares como el que aspiramos tener, pero la verdad yo no quiero más Macris y Vidales, ¿sí? Yo no quiero más fugas de capitales, yo no quiero empobrecer al pueblo, yo no quiero que se ponga en tela de juicio la jubilación de una mujer que trabajó toda su vida y nadie le aportó un mango, no quiero que se ponga en tela de juicio si te despiden y tenés la mala suerte que te despidan porque la empresa decidió cerrar o achicarse o reconvertirse o qué sé yo, quiero que te indemnicen porque es lo que nos corresponde. O sea, yo no quiero que esas cosas se pongan, no quiero esos retrocesos. Bien. ¿Sí? O sea, derechos ganados no quiero perderlos. ¿Se entiende? Sí. Derechos ganados no quiero perderlos. ¿Sí? Quiero una educación pública de primer nivel, quiero una universidad pública donde ahí valgamos lo mismo el hijo del obrero que el hijo del ingeniero que el hijo del político. Quiero eso. ¿Sí? Por eso te digo, personalmente, y acá corro, o sea, mis compañeros piensan lo mismo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, si alguien, por ahí no estoy expresándome bien, y algún compañero me dice, qué bruta esta de lo que dice, personalmente yo no quiero más Macris y Vidales, ¿sí? Porque creo que fue, para nosotros fue devastador, y lamentablemente, un gobierno que asume que con una buena imagen y demás, a los menos de los 3 meses asumidos, o 3 meses asumidos, le arrasa una pandemia mundial, creo que también no tuvo, si bien se equivocó en muchas cosas, también es cierto que hay que navegar en esto, ¿no? En estas aguas. Así que bueno, nada. Bien, el gobierno actual está haciendo un esfuerzo para revertir las situaciones, sí están trabajando, de hecho se ha desplazado parte... ¿Qué es lo que corresponde también? ¿Cómo ves esto justamente? En estos cambios, ¿crees que va a alcanzar todo? Por el descontento, digo, que se vivió, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Para poner, decíamos, esto. ¿Crees que va a alcanzar para dar vuelta a la situación actual del pueblo? Mira, o sea, quizás una apreciación personal, ¿no? Yo creo que cuando uno, después de una elección como la que pasó, hay que, reformularse un montón de cosas, ¿sí? Y hay que ser muy sinceros y hay que empezar a mirar a la cara al compañero y decir, bueno, nos equivocamos en esto, que es lo que también, no lo digo a nivel local, también a nivel nacional y a nivel provincial, o sea que yo creo que este cambio de algunos ministros y demás, son gestos que había que hacer, gestos que vienen, digamos, a cuento de que las cosas no estaban bien, porque si no, no hubiéramos tenido este resultado, pero también es cierto que la gente, de estar hastiada, de no haber ido a votar, porque también el porcentaje de votantes fue muy inferior a lo esperado, este hastío, por ahí es como que con nada, no llegamos con nada, ¿no? Incluso en el cara a cara, esto que te digo yo, ¿qué es la función del concejal? El cara a cara, pero no solamente en época de campaña, el cara a cara lo tenés que hacer todo el tiempo. No es solamente el mes antes de las PASO y después en el mes antes de la... ¿sí? Entonces, en el cara a cara que uno hace, cuando uno le dice, pero escúchame, pero vos imaginate qué hubiera pasado, a ver, ¿qué es lo que critica? Y nos fundimos, cerramos, que la inflación, que el dólar, o sea, entra todo en una bolsa que parece una bolsa que no tiene fondo y cae. Entonces, paramos la pelota y decir, bueno, pero pensá, atravesamos una pandemia, hay cosas, el mundo entero tembló con esto, y nosotros veníamos muy mal parados, porque la Argentina estaba devastada por la deuda que teníamos, por todo el desastre que no voy a volver a decir, porque si no parece que uno lo único que hace es compararse con lo peor, ¿no? Pero bueno, hubieron cosas que también fueron superadoras, ¿sí? Y cosas que, una vez que podamos respirar y podamos recomenzar, si querés, vamos a tener,
a ver, esto, ¿no? De ayudar, pero no los planes que tanto se critica y tanto, sino vamos a tratar de poner, revalorizar el trabajo. Esto que se está haciendo con las jubilaciones de las personas que ya a los 50 años han sido, o 50 y pico años han sido despedidas y que no tienen la posibilidad de tienen los aportes pero no se pueden jubilar, ese tipo de cosas, de encauzar grandes universos para que todo se vaya como reacomodando, ¿sí? Si me decís qué más hay que hacer, no sé, ojalá supiera todo, pero sí el cara a cara y esto de decirle a la gente que nunca un gobierno neoliberal, nunca un gobierno capitalista estuvo a favor ni del trabajador ni estuvo a favor del más necesitado, ¿sí? Entonces partamos de esa base. Después todo lo otro se puede cuestionar y criticar un montón, pero bueno, busquemos la opción más amable, busquemos que podamos tener poder alquilar, el que alquila, poder empezar a pensar en una casa propia y no como el sueño inalcanzable, que podamos empezar a tener ese manguito para poder vivir, para poder, comer un asado los fines de semana, para poder darle a los nenes nuestros una calidad de vida linda. Eso, empezar a pensar en eso. ¿Quién te puede llegar a acercar a eso? ¿No? ¿Cuántas mujeres que en su vida se hubieran podido jubilar, se pudieron jubilar finalmente gracias a esa moratoria en su momento en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que hoy día también se trata de y bueno, pero si no aportaron y si no sí, capaz que trabajaron toda la vida, pero los patrones no le aportaron. Entonces rescatemos, vuelvo a repetir, yo estoy en contra de achicar derechos, o sea, empecemos a abrazar esos derechos que conseguimos con tanto sacrificio, con tantas luchas, ¿sí? Abracémoslo y quedémonos, sigamos por más derechos, sigamos buscando más y sigamos, pero no dejamos que se nos escape entre los dedos un montón de cosas que conseguimos, nada más que por un enojo que por supuesto es sumamente entendible, porque además todos hemos estado asustados por la salud, por la familia, porque a todos se nos ha muerto un ser querido por el COVID o en situación de pandemia. Entonces también sabemos de hasta las restricciones para ir a ver un pariente que se te está muriendo, también sabemos lo que significó el sistema de salud colapsado, o sea, todos la pasamos mal, con mayor o menor margen, si querés, pero todos la pasamos mal. Entonces también un poco de la gente está muy amargada, muy a veces tenemos que empezar a pensar un poquito más en el otro, qué sé yo, no sé. Bien. Es una mirada muy solidaria, si querés, pero bueno, como siempre. Pero no me puedo correr, yo no me voy a correr nunca de eso. ¿Sí? Así como te digo que yo nunca voy a dejar de pelear por los derechos adquiridos, que no nos los deshagan, también esta mirada solidaria la tengo porque es mi esencia, y no es de hacerme la buena ni mucho menos, porque yo también me enojo, y me enojo feo, y digo malas palabras, y revoleo cosas si querés, pero también en términos generales, ¿no es cierto?, empezar a mirar con un poco más de empatía a todos los que nos rodean, porque además hay gente, yo entiendo comerciantes, nosotros nos hemos reunido con todo el mundo, yo entiendo todo. Ahora hay gente que no come, entonces miremos, focalicemos en eso, empecemos a acomodar esas estructuras tan endebles, tan flojitas, y hagamos un poquito más de... Pero bueno, el resultado de las elecciones no sé, no te puedo decir qué va a pasar. No, bueno, ojalá. Digo que era una opinión, una percepción, de cómo lo veías vos, que bueno, que estás justamente en el lado político, ¿no? Pero bueno, esta es una apreciación y me parece fantástico. Queda claro que el trabajo de seguir en este momento yendo para un solo lado. El momento hoy, creo que para la República Argentina, es salir del bache donde estamos y seguir construyendo y poder tener una Argentina productiva, que funcione, ¿no? O sea, tantas cosas me parece que son... Somos un país maravilloso,
porque también está un poco esto de que este país. Somos un país hermoso, maravilloso. Lo que pasa es que, bueno, venimos de años de idas hacia esto. Nosotros hablamos de la grieta hoy día, pero desde la independencia argentina hasta el día de hoy hubieron grietas muy profundas que también así no estuvieron, ¿no? De un gobierno a otro gobierno, estos ciclos históricos, gobiernos de facto. Vos pensás que somos un país nuevito y con gobiernos que siempre fueron saboteados, por decirlo de alguna manera, por golpes de Estado, y venimos hace un buen tiempo, por suerte, teniendo gobiernos que comienzan y terminan sus mandatos, pero como corresponde, pero bueno, que también eso cíclico, ¿no? Responde a una adolescencia como país. Somos un país adolescente, por eso también cuando nos comparamos con países de Europa, con Estados Unidos, pero además a veces nos comparamos medio, qué sé yo, a veces hay cosas que decimos que tampoco son tan así. Quebrate una pierna en Estados Unidos sin una obra social, queda tirado con la pierna quebrada, o tenés que poner un montón de dólares uno arriba del otro. Nosotros tenemos un sistema de salud que nos recibe a todos. Salud y educación pública. ¿Sí? Tenemos para los viejos, que sí, por supuesto, yo entiendo que hay que, digo los viejos cariñosamente, ¿no? La gente que es jubilada, pensionada, tenemos una obra social que es el PAMI, ¿no es cierto?, que tiene un nivel de asistencia que no lo tiene ninguna otra obra social, creo que en América Latina, no sé, en el mundo, si hay un sistema similar para esa franja etaria, ¿no? Entonces también a veces uno mira mucho para otros lados, los que hemos tenido la suerte de viajar un poquito más, me gustaría más, pero un poquito, hemos visto cosas maravillosas, pero también cosas terribles, y que cuando uno dice, pero en Argentina, y uno se recuesta y se acurruca un poco, como diría un vasco amigo mío que falleció hace mucho, todo muy lindo, cuando yo era bastante joven, muy joven, todo muy lindo, hija mía, pero para vivir la Argentina. Y yo creo, siempre tomé esas palabras, porque también en esa cosa de juventud, de que uno fantasea muchas veces con vivir en otros lados, que no hubiera estado mal en términos de experiencia, también es cierto que hay que reconocer que para vivir la Argentina. Está muy bien. Patriota. Para vivir la Argentina. Está buenísimo todo, pero para vivir la Argentina. Sí, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a vos. Como siempre, un gusto charlar con vos. Un gusto nosotros nos vamos a ir a la pausa. Bueno, estaremos a partir ya de la semana que viene de vuelta con todo lo que tiene que ver con política, porque inicia todo de vuelta el ciclo, sí, porque ya a partir del día lunes inician las campañas, inicia todo. Vamos así que ya empieza nuevamente. Así que estaremos charlando seguramente. Bueno. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gente, nosotros vamos a ir a una pausa cortita. Al regreso continuamos con más noticias. Ya venimos.